propiedad ya del color. Al comenzar las clases dimos la valoración, el valor, que es el saber que un color es más claro o más oscuro. Lo dimos en tierra, sombra, tostado, porque es el color al que llegan todos, digamos es la mezcla de todos, llegamos al marrón, al negro, a los grises, pero hay que entender que la valoración también está en cada color. A cada color le variamos la valoración cuando le añadimos otro. Por ejemplo, el amarillo, cuando le añadimos su complementario, va oscureciendo. Y sucede con todos, excepto que el complementario sea clarito, que el color inicial, color fuente, va aclarando. Bueno, lo que tenemos aquí es una escala en la cual vemos cómo aumenta, se va perdiendo la intensidad según vamos añadiendo el complementario. Primero hemos estudiado el tono y hemos visto en qué lugar está colocado cada color dentro del círculo cromático. Una vez que sabemos el tono y sabemos qué color tiene enfrente, que es el complementario o contrario. ¿Por qué se llama complementario? El color complementario es aquel con el cual complementamos la triada. Por ejemplo, tenemos primarios amarillo, azul y magenta. Por tanto, el magenta es el complementario del amarillo, de la mezcla del amarillo y el azul. Claro, ¿qué vemos? La mezcla de amarillo y azul es verde, lo complementa el magenta. La mezcla de amarillo y magenta es el rojo, o sea, el naranja, ¿no? Bueno, pues la mezcla de amarillo y rojo, perdón, el rojo magenta es el naranja. ¿Y quién lo complementa? El azul. Lo que haríamos sería que de dos primarios añadimos el otro y lo complementan llegando al negro. Dos secundarios, añadimos el siguiente y lo complementa llegando al negro. La triada lo que hace es que con los tres colores vamos a obtener el negro, es lo que complementa ese color. Bien, y otra forma de llamarlo es color contrario. ¿Por qué el color contrario? Porque se encuentra contrario o opuesto dentro del círculo cromático. ¿Y cómo actúa el complementario? El complementario transforma el color. Nosotros diríamos que lo que vemos en el círculo cromático son colores, ¿vale? Tenemos los colores del círculo cromático. Cuando esos colores les añadimos el complementario, se convierten en tonalidades. En cambio, cuando añadiésemos el blanco o el negro, lo llamaríamos un tinte, O sea, la valoración sería llamarlo tinte, la intensidad sería llamarlo tonalidad, y en este caso esto sería color. ¿Cómo actúa el complementario? Transformando el color. Actúa de dos maneras diferentes. La capacidad de, si se añade a una mancha, apagar esa mancha bajándole la intensidad, como en este caso, lo vemos aquí. Fijaros que lo puedo comparar, que esta naranja sería esta, un amarillo anaranjado, pero cuando le añado el verde, esta naranja es verde, o sea, tiene una mezcla de azul, ¿no? Va bajando y veis como aquí ya la intensidad la encuentro en este punto. Bien, entonces el complementario tiene la función de que baja la intensidad de un color cuando está dentro de esa mancha, pero también tiene otra función, y es que si se pone alrededor de la mancha, lo que hace es sublimar, o sea, le da importancia, la destaca. Yo cojo este tono que cobra del verde y si lo pongo aquí, destaca muy poco, pero si lo paso aquí, destaca bastante más. Este rojo, esta naranja es más roja, ¿no? Cuando la pongo sobre el rojo, destaca muy poco, porque es un rojo anaranjado, es un naranja muy rojizo, bueno, un naranja rojizo, sí. Cuando la pongo sobre el rojo, no destaca, pero cuando la paso al verde, destaca mucho más, porque está rodeada de complementario. Esa es la función del complementario. Y entonces, ¿qué nos pasa con la función del complementario? Que si un tono rodeado de su contrario coge fuerza, un color rodeado de una mancha rodeada de su contrario coge fuerza, lo que podemos hacer es decidir en una obra también qué tiene importancia. La utilizamos para dar importancia a acercar o alejar las cosas. Por ejemplo, si yo vamos a pensar que esto fuese la composición de un cuadro. Si yo quiero darle importancia a esta, lo que voy a hacer es situar las que son digamos, similares al tono del fondo, cercanas al tono del fondo. En cambio, esta otra la pongo aquí, en el complementario. Y de esa manera, la que más destaca de todas va a ser esta, porque está rodeada de complementario. Y la que menos destaca es esta, porque está con el complementario dentro.
O sea que esa es otra de las funciones que cumple el complementario dentro de la pintura. Y esto deberíamos de saber hacerlo de tal manera que cuando añadimos color complementario el complementario a un color, lo que pasa es que transforma el objeto. Mira, yo aquí tengo un pimiento que es rojo, pero es rojo, no es rojo apagado, es un rojo oscuro intenso, pero a la vez la parte de abajo del pimiento, esta parte de arriba yo tendría que oscurecerla mediante el avance del círculo cromático a los oscuros, ¿vale? Avanza hacia el oscuro para oscurecer este color, el rojo. Pero si lo que quiero es apagarlo, que es lo que sucede en la sombra, lo que está por debajo, tengo que añadir el complementario. Y eso se ve aquí en la luz. Yo tengo aquí el pimiento, bien, lo tengo aquí, bien. Pues esto, claro, no, el vídeo ve por un lado, pero bueno, no ve por el otro. Pero esto es de la siguiente manera. Para hacer el rojo, yo no puedo poner ahí un tono rojo completamente puro. No puedo poner un rojo puro, no está ese color, porque entre otras cosas, los colores, cuando los vemos ya pintados en algo, o cuando los vemos en un objeto, ya están recibiendo todos los influencias de todo lo que hay alrededor, ¿no? Voy a limpiar un poco, porque ahora mismo no me va a salir el tono, sí, pero lo cojo aquí limpio. Vale, yo pongo el color rojo puro, y ves que el rojo puro no se corresponde, y no se va a corresponder a prácticamente nada. Puede haber algo que tenga un poco de rojo puro, pero todo va a tener influencia de lo que hay alrededor. Esto es un rojo oscuro. Entonces, ¿cómo oscurezco el color? Oscurezco el color. El rojo con el siguiente en el círculo cromático, que es yendo hacia atrás en la paleta, lógicamente si la tenemos ordenada, y así ya me oscurece el rojo. No sé si lo veis aquí, que ya aparece. Voy a quitar la luz para que se vea la diferencia entre un rojo más claro y un rojo un poco más oscuro. Si le meto más cantidad de tono, veis que aquí este rojo es más oscuro que ese, pero si encima le pongo un poco de azul, el color se va a oscurecer aún más y se sigue manteniendo en la tonalidad del pimiento, se sigue manteniendo rojo. Pero ¿qué pasa cuando hay luz? Cuando hay luz y un objeto se ilumina. Veis que aquí están, estos tres rojos están en este motivo. Pero la parte de abajo del motivo, donde aparece la sombra propia, no la que él arroja hacia afuera, sino la propia, la que él se provoca a sí mismo. Esto da la vuelta y por aquí detrás él tiene su sombra propia, digamos. Un objeto tiene la luz, la zona de la penumbra, donde la luz se va escapando, ¿no? Y luego hay una parte donde el objeto se da sombra a sí mismo, que es la sombra propia. Y hay otra sombra que es la que se produce al contraponerse contra la luz, que es la sombra arrojada. Bueno, pues en la sombra propia del pimiento lo que vamos a encontrar va a ser el color propio, lo que teníamos hecho por encima, el color propio, más un poco de complementario. Y veréis cómo el color, bueno, aquí me pasé con el complementario, veréis cómo el color ya no es igual que el rojo oscuro, es un rojo más apagado. Va tornando al marrón. Bien, entonces, tenemos otra cosa más. En la sombra, en la luz habría estos colores, en la zona más iluminada. En la zona de penumbra ya tendríamos estos, pero en la zona de más sombra todavía añadiríamos un poco más de azul a ese complementario. Y aquí sería un poco ya lo que sería la parte más sombría del pimiento. Bueno, vamos a meterlo así para que se vea bien. ¿Veis ahí que va bajando el tono? Y esto sucede siempre con la sombra. De ahí que hay que usar muy bien el complementario. La sombra siempre va a ser el color donde se posa. Da igual que sea en el pimiento, que esté posada aquí, que esté ahí. Va a ser el color donde se posa, más el complementario de ese color donde se posó, más un poco de azul. Y si veis aquí en el vídeo, veréis que en este caso la luz incide aquí, rebota al pimiento y devuelve un poco de color rojo a esta parte de la sombra. En cambio, el borde, ya vemos el complementario del rojo, estamos viendo el azul. Y según sale lo vamos viendo ya más agrisado. Claro, ¿qué tenemos aquí? Tenemos color propio más complementario de ese color propio, que en este caso del blanco sería el gris, más azul. Bueno, volvemos otra vez a estudiarlo, pero ahora ya posándose el color en un sitio. Si nosotros tenemos un color de fondo,
La sombra no tapa ese color. La sombra lo que hace es posarse sobre ese color, o sea que va a traslucir el color de fondo. Vamos a pensar en este rojo de aquí, ¿vale? Que el rojo que provoca la naranja. Tenemos el color del trapo, es prácticamente este, ¿eh? Este sería un poco el color del trapo, lo tendríamos más o menos aquí. Tendríamos el color del trapo, bueno, no sé de qué es este cartón, pero lo voy a poner aquí. Tendríamos el color del trapo, ¿vale? Que sería ese. Bueno, pues entonces aquí sería el color del trapo más su complementario, que en ese caso es el tono que está enfrente, que es el azul Prusia o el azul verdoso. Sería el color del trapo más el complementario más el azul, que lo vamos a encontrar en todas las sombras. Entonces la sombra esa sería este tono. ¿Lo veis ahí? Ese tono. Y además, si la superficie donde posa la luz va al objeto y rebota, nos va a devolver un poco de naranja, en este caso de naranja, que lo vemos aquí en el borde, lo veis, ¿verdad? Entonces ahí el borde va a rebotar un poquitín del tono del objeto y estaría más o menos en el borde, sería una cosa como así por aquí. Y ese fenómeno lo estamos viendo aquí, porque estamos viendo el rojo, un borde un poco anaranjado, y luego estamos viendo debajo, sería el color complementario del rojo, o sea, el color propio, que sería rojo, más complementario, más un poco de azul. Y el efecto que conseguimos en las sombras es este. Luz, el borde de la sombra y la sombra. Ya, pues ya tengo una primera mancha más empastada, incluso más clara. Vale, pero no es puramente blanca, porque tiene la calidez de la luz. En este caso, pues lógicamente tendría un poquitín más de amarillo, ¿eh? Ya lo hemos visto, pues ya empastaría. Y no me afecta para nada el no haber metido blanco debajo, al contrario, se va a secar primero. Porque el blanco, digamos que convertiríamos un efecto de tiza. Y lo mismo sucede con los fríos. Con los fríos parto de un tono claro, de un tono cálido, y al cálido le añado el tono frío, pero nunca solamente azul y blanco, sino un tono cálido al cual le añado el azul. Y entonces es cuando parto y ya consigo un fondo frío sin llegar a ser azul. Porque si escogiera solamente el blanco con el azul, lo que haría sería un azul claro. Bueno, aquí tengo el pincel un poco rojo, pero si cojo el blanco y cojo solamente azul, a lo que me voy es a un azul claro, que no es lo que estoy buscando. Aquí ya tengo un azul claro. ¿Veis cómo la diferencia entre azul claro, un rosa, un blanco rosado, un blanco cálido y un blanco más neutro y frío? Esa es la diferencia de los tonos. Vale.